Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y paz interior. Hoy vamos a hablar de la conexión entre el cuerpo físico y el emocional. Nos vamos a sumergir en este tema tan interesante, importante para cualquier persona que practique yoga y también importante para cualquier persona en general, pero nosotros que estamos en este camino de conciencia y de unión es muy importante para mantener pues una vida más equilibrada, esa conexión del cuerpo y nuestras emociones. Y vamos a explorar cómo esas emociones pueden manifestarse en el cuerpo y cómo a través de la práctica consciente podemos crear una relación sana y armoniosa con nuestras emociones entre el cuerpo, la mente y estas emociones. Pero antes de empezar, como siempre, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela de yoga online, en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma, adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar de la conexión de las emociones con el cuerpo y cómo equilibrar cuerpo, mente y emociones. Y sobre todo, vamos a hacer un recordatorio de que este episodio no busca que nos juzgamos, ni que reprimamos nuestras emociones, ni que sintamos que que hemos hecho algo inadecuado, porque la intención es más bien que nos sintamos conectados y comprendamos cómo las emociones influyen en nuestra experiencia humana. No nos han enseñado, siempre lo digo, no nos han enseñado inteligencia emocional, la estamos aprendiendo ahora, sobre todo los niños ahora que están, o de hace unos relativamente pocos años, están aprendiendo, les están enseñando inteligencia emocional, pero todas las generaciones atrás pues no han tenido esa suerte. Y nos vamos relacionando con las emociones pues, como buenamente podemos. Si hemos tenido un buen ejemplo, hemos tenido a alguien cerca que tuviese una buena inteligencia emocional, pues hemos sido afortunados. Pero si no, la inmensa mayoría de nosotros no tenemos esa inteligencia emocional trabajada. De hecho, el concepto de inteligencia emocional es súper reciente, no existía anteriormente. Así que, pues estamos en este camino de aprendizaje sobre las emociones y el desarrollo de esa inteligencia emocional. Para empezar, vamos a conectar las emociones con el cuerpo. Las emociones, ¿dónde se manifiestan? Pues básicamente se manifiestan en nuestro cuerpo, ahí es donde las sentimos. No son algo físico, pero sí se traducen en ciertas sensaciones físicas. Y para entender esta conexión podemos pensar, por ejemplo, en las famosas mariposas del estómago, que no son otra cosa que nervios, tensión o ansiedad. Siempre que pensamos en las mariposas del estómago nos acordamos del enamoramiento, pero suceden en muchas situaciones porque esas mariposas, que son la manifestación de nervios, al final es una manifestación de que hay incertidumbre en nuestra vida, por ejemplo, y que nos sentimos nerviosos o ansiosos. También nos pasa esa boca del estómago cerrada, que también es una manifestación de estrés, de nervios, de tensión, o tensión, hablando de tensión, en los hombros, en el cuello, esa piedra que algunos de nosotros tenemos en los hombros y en el cuello, que no deja de ser una manifestación de tensión, de estrés y de que algo estamos haciendo que va en contra de nuestra naturaleza, de lo que nosotros deseamos. A veces es el nudo en la garganta, cuando estamos emocionados, tanto para bien como para mal, o cuando nos sentimos impotentes y rabiosos y queremos gritar y nos lo tragamos, ¿no? Y es en nuestra garganta donde se manifiesta. Pues estos son algunos ejemplos de cómo las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo e impactan directamente sobre el cuerpo. El cuerpo y la mente están en constante comunicación y nuestras emociones también nos manifiestan y nos quieren comunicar cosas. Lo que pasa que, como decía antes, no hemos tenido esa educación emocional por las circunstancias que hayan sido, pero en nuestra sociedad no se le ha dado esa importancia y no hemos tenido
el placer de conocer a nuestras emociones desde pequeñitos, de saber, la tristeza me quiere decir esto, este nudo en la garganta me dice lo otro, o lo que estoy sintiendo tiene este nombre, porque hay muchas emociones, hay unas emociones básicas y hay otras emociones que son secundarias y hay muchos nombres que le podemos poner a lo que estamos sintiendo. A veces no sabemos ni qué es lo que estamos sintiendo. Bueno, pues cada emoción desencadena en nuestro cuerpo una reacción física. Por ejemplo, estábamos hablando antes de tensiones acumuladas, pero también podemos notar, pues, por ejemplo, que respiramos superficialmente cuando estamos estresados. Cuando estamos tristes, nos sentimos decaídos, con la energía baja, nuestros músculos como pesados, ¿no? O al contrario, la alegría nos puede hacer sentir livianos y bueno, como que nuestro cuerpo casi pasa en un segundo plano, ¿no? Cuando estamos muy alegres, muy contentos y estamos en esa emoción. Y también sentimos en el pecho, ¿no? Esa emoción. Entonces hay una conexión también, una comunicación natural entre nuestras emociones y el cuerpo y también la mente. Y también podemos ver que cada emoción, podemos entender que nos deja como una huella en el cuerpo. Hay personas que siempre tienen una contractura en el mismo sitio. Hay personas que siempre tienen una molestia en el estómago, que es como su punto débil, ¿no? Todos tenemos como un punto débil, ahí es donde se nos manifiesta, donde somatizamos cierta emoción. Es como una huella que deja esa emoción en nuestro cuerpo. De manera que a través de la práctica de yoga podemos entendernos mucho mejor. Cuando una emoción se queda atrapada, por así decirlo, en el cuerpo y deja esa huella, significa que la estamos reprimiendo. Seguramente, pues por falta de ese conocimiento, no le estamos prestando la atención debida y no la estamos atendiendo. De manera que nuestro cuerpo manifiesta, pues por ejemplo, pues vamos encorvados, nos cerramos porque queremos protegernos, por ejemplo. Quizá también nos duele, tenemos un dolor emocional, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos enfadados y, por ejemplo, se puede somatizar con esa tensión y esa tensión a veces en la garganta. Hay personas que se quedan afónicas incluso porque quieren expresar cosas, injusticias que sienten y que no las manifiestan y esa tensión queda ahí. A través del yoga podemos tomar conciencia de eso que estamos sintiendo y de alguna manera traducir a una emoción y poder prestarle atención, poder atenderla. Por ejemplo, por seguir poniendo ejemplos, ¿no? Cuando tenemos tensión acumulada en los hombros, suele estar relacionado con las responsabilidades, con el peso de la vida. El pecho y el diafragma pueden reflejar emociones pues, como la tristeza o el miedo, en la boca del estómago cuando tenemos esa incertidumbre. También sucede en la zona de las caderas, está muy relacionado con el psoas, la ansiedad o la frustración. Es como si nuestro cuerpo estuviese diciendo, no sé, yo no le pongo palabras porque soy el cuerpo, no tengo palabras, pero lo siento y lo manifiesto para que la mente interprete esa emoción que se ha manifestado en el cuerpo. Entonces nos falta ese punto de conectar las dos cosas a través del mensaje que nos está dando la emoción. Y la práctica de yoga nos puede ayudar, por un lado, a entenderlo y por otro lado, a liberar esas emociones acumuladas, esas tensiones, a que fluya mucho mejor esa energía y que bueno, pues tengamos esa sensación que tenemos al final de la práctica de yoga de decir, uff, qué ligereza, ¿no? que me he soltado. ¿Cuántas veces decimos suelta? Respira y suelta. Y muchas veces lo que soltamos son esas emociones reprimidas que simplemente necesitan el espacio, que le demos ese espacio de conciencia y de atención. Y con unas respiraciones a veces, pues por ejemplo, ese nudo en el estómago se va aflojando o esa tensión en los hombros. Hay emociones que son más complejas o que simplemente están reflejando un problema mayor al que necesitamos, pues quizá tomar una decisión. Entonces, bueno, pues necesitarás otro tipo de acciones, no solamente a lo mejor con una práctica de yoga, pero sí la práctica de yoga te va a dar la conciencia de que eso está ahí y te va a ayudar a poder atender esa emoción y tomar las decisiones o las medidas que sean necesarias. Claro, eso a veces es incómodo porque de repente nos encontramos con cosas que a lo mejor pues no nos gustan mucho.
recuerdos que pueden surgir en un momento dado. No sé si te ha pasado, a veces pasa en el día a día, ¿no? Que te viene algo a la cabeza que no sabes por qué te viene un recuerdo y a veces un recuerdo muy antiguo, que es como un flash, que te viene a la cabeza y dices, uy, ¿por qué me viene esto aquí ahora, ¿no? En la práctica de yoga esto pasa a veces. De repente empiezas a sentir, estás en una postura, por ejemplo en el guerrero, y empieza a moverse ahí la energía. En el guerrero además que movemos mucho, es una postura intensa, y empiezan a surgir cosas. O a veces una postura tranquila y de calma que de repente se libera algo, ¿no? Y nos viene a la cabeza, nos viene a la mente algo que no nos hace mucha gracia que nos venga. Y este es uno de los grandes problemas, que rechazamos esa emoción, rechazamos esa sensación de incomodidad. Pero precisamente la emoción nos incomoda para que nos movamos, para que salgamos de esa zona de confort, o de disconfort, mejor dicho, en la que estamos. Y esto pasa mucho en meditación, y por eso hay mucha gente que no medita, porque meditar es enfrentarte a ver todo este tipo de cosas, que es la magia y lo bueno. Oye, estamos liberando, estamos sanando todo eso que llevamos dentro. Pero claro, es incómodo. Es un mirarnos hacia adentro, mirar pues todo eso que llevamos dentro y que a veces es maravilloso, pero que a veces pues no lo es tanto, y a lo que no nos hemos enfrentado. Y recordemos que lo que enfrentamos lo integramos, pero lo que no enfrentamos nos va a ir persiguiendo hasta que le hagamos caso. Y a veces hasta el punto de, por ejemplo, crearnos una úlcera en el estómago, porque ese exceso de estrés nos está creando un desequilibrio en el cuerpo. Esto pues por poner un ejemplo, pero habrían muchos. Entonces, la práctica de yoga lo que nos enseña respecto a nuestras emociones es a observarlas, a permitirnos sentirlas y que fluyan, que salgan, que las respiremos y que seamos conscientes de ellas para, pues si es una tensión, dejar que salga y si es algo más complejo, que lo afrontemos para que, como decía antes, no nos vaya persiguiendo, porque a veces hacemos la avestruz, metemos la cabeza en el hueco y como no lo veo no existe, pero las emociones van a estar ahí, los problemas van a estar ahí, y es muy importante que les demos su espacio y que no se enquisten, porque al final pues lo que no vamos enfrentando se va enquistando y va creándose un problema mayor. El yoga nos invita a abrazar nuestras emociones, a entenderlas, a mirarlas a la cara, a soltar lo que nos pesa y permitir un estado de mayor equilibrio. Recordemos que no hay emociones negativas ni positivas, no hay emociones malas ni buenas. Todas las emociones son igual de importantes, igual de valiosas, porque todas nos dan información. Tendemos a pensar que la alegría es buena, por ejemplo, pero pensemos que la euforia es un desequilibrio igual que puede serlo la depresión. Serían estados opuestos. Son desequilibrios de un estado de paz en el que, por ejemplo, queremos estar. La alegría es buena, la tristeza es buena, igual que la euforia y la depresión también, ¿no? Pero todas nos dan información y por eso son buenas. Todas las emociones son válidas. Hablo de buena porque nos da la información que necesitamos para crecer. No me gusta la palabra, pero creo que nos entendemos con ella. Todas las emociones están ahí para ayudarnos a tomar conciencia y para ayudarnos a avanzar. Y el yoga nos da herramientas para afrontar esas emociones. Claro, la alegría, por ejemplo, pues no nos molesta. Pero cuando estamos tensos, ansiosos, tristes, lo que sea, de lo que consideramos negativo, ya digo que muy entrecomillado, pero cuando tenemos una emoción que nos incomoda, el yoga nos da muchas herramientas para trabajarlas. Por ejemplo, pues la respiración, la práctica de pranayama. Ya hemos hablado, y esto lo tenemos creo que bastante claro, que unas respiraciones profundas nos ayudan a bajar el estrés en cualquier momento y en cualquier lugar. Y es una herramienta valiosísima, muy sencilla y muy valiosa. Pero, por ejemplo, cuando practicamos pranayamas ya pues con sus ritmos, pranayamas más elaborados, lo que están haciendo es movilizar el prana, nuestra energía vital, y permitir que esa emoción se canalice, soltar la ansiedad,
equilibrar cuando nos sentimos, pues, por ejemplo, en esos desequilibrios que hablábamos antes, que puede ser la euforia, puede ser la depresión, y ir volviendo al camino del medio que decía el Buda, donde está la virtud, donde tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, Pranayama nos ayuda a equilibrar y a regular nuestras emociones a través de la respiración consciente. Pasa también lo mismo cuando estamos en una postura, como decía antes, imagínate un guerrero en el que empieza a salirnos, hay una incomodidad, que puede ser lo que sea, tensión, enfado, incomodidad, una sensación incómoda. Bueno, pues vamos respirando ampliamente, vamos permitiendo que esa emoción se manifieste y vamos a dejar que surja pues lo que tenga que surgir. Y a través de nuestra respiración vamos regulando esa respuesta que estamos teniendo. Desde una observación ecuánime, sin posicionarnos, sin juzgarlo, sin apegarnos o rechazar eso que está surgiendo, sin dejarnos llevar por el pensamiento al por qué estamos racionalizando eso. Simplemente respira, simplemente observa de manera objetiva, neutra, todo lo que está sucediendo y permite que esta emoción se vaya liberando o que nos vaya dando la información que necesitamos. Oye, a lo mejor no éramos conscientes de que eso estaba ahí y decimos, bueno, pues mira, de repente te llega la información de es que es por esto. Luego cuando termine mi clase de yoga lo atiendo y pues hago una llamada, hago lo que tenga que hacer, ¿no? Para solucionar eso que me ha venido y de lo que he tomado conciencia mientras estábamos en una postura de yoga. Pero el observar desde esa ecuanimidad y desde esa respiración consciente lo que está surgiendo durante la práctica, que puede ser una postura, puede ser una meditación, nos permite observar esa emoción desde un lugar de calma y de aceptación. Lo que decía antes, abrazar esa emoción para que nos dé la información que nos tenga que dar, para que salga, para que se libere y esa tensión vaya saliendo. Así que una de las lecciones más valiosas que nos aporta el yoga respecto a las emociones es la escucha del cuerpo como un guía que mediante los mensajes que nos da podemos reconocer y comprender qué emociones necesitan ser atendidas. El cuerpo, en este sentido, en cuanto a las emociones, es nuestro aliado. Las tensiones, las incomodidades, las sensaciones que vamos encontrando no son más que una manera de comunicarnos que hay una emoción que necesita esa atención. Esa pesadez, esa tensión, esa molestia en cualquier lugar del cuerpo es un mensaje que debemos observar sin juzgar y atender con compasión y dejar que se libere. Así que, bueno, cerrando ya un poquito este tema, la escucha de las emociones es una invitación a vivir más consciente, a escuchar nuestras necesidades más profundas y aceptarlas tal y como son. El yoga, con sus posturas, las respiraciones, la meditación, nos ayuda a reconciliarnos de alguna manera con esas emociones que a veces nos incomodan y a encontrar pues, la paz y el equilibrio que estamos buscando. En el próximo capítulo vamos a seguir hablando de las emociones porque es un tema muy amplio y quiero profundizar un poquito más en ellas y en la relación que tienen con el yoga. Hoy lo dejamos aquí. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejes un comentario sobre el tema en Spotify, en el canal de Telegram o en las redes sociales y sobre todo quiero agradecerte que te unas a la escuela online en yogate.com porque de esta manera lo que hago cobra sentido y me ayudas a seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo capítulo, que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.